Okay, good afternoon. Today we are going to start with our English classes in level 2, basic 2. Empezamos entonces, chicos, bienvenidos a la primera clase del básico 2. Today we are going to start working with page 20. Vamos a empezar trabajando con la página 20. We have the simple present. Lo que vamos a hacer ahora, chicos, es trabajar con el simple present, okay. Frases verbales también. Y ahora vamos a empezar con un vocabulario. Estamos en la página 20, la parte 3A, 3A, Things I Love About the US. That's the title of this unit. And we have vocabulary there, verb phrases. It says, complete the phrases with a verb from the list. Muy bien. We have a list here. Tenemos una lista aquí y esta dice go, read, work, have, and listen. Those are verbs. Estos son verbos. Bien. Normalmente estos verbos van a verlos continuamente si los hemos puesto aquí, estos 5 verbos, porque se ven continuamente con estas palabritas que vamos a encontrar, con este complemento que vamos a tener, que tenemos aquí. Miren, los voy a subrayar. Tenemos el primero, a newspaper, then we have to the radio, then we have children, to the movies, in an office. Bien, si tenemos algún problema de vocabulario por ahí, newspaper, examples here in our country of newspapers. El Comercio, República, Expreso, Ojo, those are newspapers. Okay? Radio, you have already know what radio is. Children, there's a plural form for many child, could be children. Es la forma plural de niños. To the movies, here we have Cineplanet, Cinemark. Yeah? In an office, okay, an office, here can work a secretary and a manager and a lot of people. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué verbos de esta lista que tenemos aquí, que nos han dado, van a ir con estas palabritas? ¿No? Tenemos primero, a ver. Ok, so, what is going to help you, lo que les va a ayudar bastante es el audio que vamos a escuchar ahora sobre algunas frases. Bien, eso lo tienen en la página 153, page 153, vocabulary bank, verb phrases. Okay, let's go to page 153, vocabulary bank, página 153, y ahí lo tienen, verb phrases. Okay, we have there match the verbs and pictures. Bien, luego que hagamos este ejercicio van a poder ustedes completar lo que tienen aquí. Newspaper, to the radio, children, porque estas frases que tienen aquí las tienen en la página 153. Bien, podemos ir ayudándolos, los puedo ir ayudando con la primera donde dice a newspaper. Go a newspaper. Primero tenemos que saber qué significan estos verbos, ¿verdad? Go es el verbo ir, read el verbo leer, work, trabajar, have, tener, and listen, escuchar. Bien, pero les recomiendo de que no traten siempre de traducir esto, sino que vayan absorbiendo cuáles son las uniones de estas palabras, en este caso de verbos, con estas palabras, con estos complementos o con estos sustantivos, ¿no? Porque van a ir siempre acompañados de esa manera, ¿sí? Entonces, escuchamos el audio en la página 153 y ahí vamos a elegir alguna respuesta para este ejercicio. Completamos de pasada en la página 153, dice match the verbs and pictures. ¿Qué es lo que tienen? Ustedes tienen aquí una lista de verbos, como por ejemplo cook, do, drink, eat, go, have, like, and so on, ¿no? Bien, estos verbos van acompañados con estas frases o estos complementos que tienen al lado derecho. Ahí van a ver ustedes 21 pictures, 21 pictures that you have there, and you are going to complete these verbs with these pictures. O sea, los verbos que tienen en las columnas, donde hay unos cuadraditos, con las figuras
o las imágenes que tienen al lado derecho, que son 21. Y se van a dar cuenta que estas siempre van a ir acompañadas de esa manera. ¿Qué artículos uso yo? Si es necesario de repente modificar algunas palabras, bueno, ahí lo vamos a ver, ¿sí? Escuchamos entonces. 2.2 19 Cook dinner. 14 Do homework, do housework. 20 Do exercise. 17 Drink water. 18 Eat fast food. 9 Go to the movies. 3 Have children. 8 Like animals. 11 Listen to music. 1 Live in an apartment. 12 Play tennis. 15 Play the guitar. 7 Read a newspaper. 16 Say sorry. 5 Speak German. 4 Study economics. 13 Take an umbrella. 6 Want a new car. 10 Watch TV. 21 Wear glasses. 2 Work in an office. Ok. So, tenemos entonces ahí la primera, ¿no? Donde dice cook dinner is number 19, ¿yes? Lo que tienen que hacer es simplemente guiarse de las imágenes que tenemos al lado derecho. Then we have do homework or housework, do exercise also. Drink water is number 17, drink water. Eat, then we have the verb eat. Eat what? Eat fast food. Go to the movies, go home, go to the university. What else? Have children is number 3, and we have here children. Have children. Okay, then we have like, the verb like. Like, I like animals. I like apples. I like what else? Dogs. Whatever you want. Like. Then we have the verb listen. Listen to music. You see, it's the word that always go together. Es una palabra que siempre va junto. Listen to what? Listen to the music. Listen to music, sorry. Then the word live. Live in an apartment, live in a house, live in a farmhouse. Then we have play, the verb play. Play tennis, could be play the guitar also. Play volleyball, play soccer. Read a newspaper, read a magazine. Say sorry, say goodbye, say hello. The word speak could be speak German, speak Spanish, speak English. Yeah. Study economics, study English. Take an umbrella. Want a new car, want a new house. Watch TV. Wear glasses. And finally the verb work in an office. Okay? And those are some phrases that you use in English. Son algunas palabras que usamos en inglés. Entonces, si hemos realizado este ejercicio, va a ser muy fácil poder realizar el siguiente, donde dice newspaper, a newspaper, ¿ya? Muy bien. Vamos a cambiar aquí el tono de este colorcito, bien, y lo agrandamos. Ok, newspaper. The word newspaper. Newspaper goes with the verb read. Yeah? Exactly, that's the word. Read a newspaper.
Then we have to the radio. Bueno, vamos tachando lo que ya vamos haciendo. Acá por red. Then we have to the radio. Que decía por ahí, listen, ¿verdad? Very good. Siempre va a ir este listen, porque no podemos usar otro verbo que no sea. ¿Qué hacemos con la radio? Escuchamos, ¿verdad? Entonces ponemos ahí listen. The verb is listen. Listen to the radio. Then we have children. Children. Is the verb have. Have children. ¿Qué se hacen con los hijos? Se tienen los hijos, ¿no? Ahí está. Have children. To the movies. Bien, tenemos dos verbos. Go and work. Go to the movies o work to the movies. Go. Muy bien. The verb is go. Go to the movies. In an office. Work. That's the verb. Finally, work. Work in an office. Muy bien. Entonces, ya tenemos todos los verbos ya en esta, ya completos en esta parte. And then we have listen, say the phrase. Vamos a escuchar este audio que les va a ser bastante útil. Les va a servir bastante esto. Listen, say the phrase. Vamos, otras frases más, ¿no? Con algunos verbos. Vamos a ver entonces esto. Entonces escuchamos estas frases. Lo que vamos a hacer es tratar de anotar lo que podamos entender. ¿Sí? Aquí vamos. A ver. 2.3 1. TV. Watch TV. Vamos a ver qué tenemos. Assets. Wait. Americans. Is it true? It says. 4 foreigners who live in the US talk about the things people say about Americans. Americans eat fast food every day. Si vamos por ahí viendo algo de vocabulario, voy a ir anotando en el chat el significado de ellos, ¿no? Entonces, el primero dice, Americans eat fast food every day. Fast food, you know what is fast food? Es comida rápida, ¿no? Pei, es un nombre, es a name from China. Dice, it's true that Americans eat a lot of fast food. Es cierto, ¿no? Es cierto que comen mucha comida rápida. But they don't eat fast food every day. I share an apartment with an American woman and she cooks all the time. She only eats fast food on some days with me. Para Pei from China no es cierto, ¿no? No es cierto. Dice que comparte el departamento con una chica y no siempre come comida rápida, ¿no? Muy bien. Luego tenemos The sun shines a lot in Southern California. El sol brilla mucho al sur de California, dice, ¿no? Al suroeste de California. Alberto from Mexico dice, the weather changes quickly in many places in the US. El clima cambia. Este changes que ustedes ven ahí, y así como los que estamos nosotros viendo resaltados en el artículo como eat, en el primer párrafo, eat, el verbo comer. Don't eat es el negativo, está en presente, estamos trabajando en presente. She only eats, luego dice en el artículo, en el primer párrafo, eats. Cambia con ese porque estoy hablando de she en tercera persona y eso es lo que quiero que se den cuenta en esto y resaltar más en este artículo, ¿no? El uso del presente y cuándo cambia en negativo en terceras personas, ¿no? Luego tenemos el verbo cook, también aumentamos una S porque estamos hablando de she cooks. Siguiente párrafo, the weather changes, el verbo cambiar, el clima cambia, dice. ¿Por qué aumentamos una S? Porque estamos hablando de weather, del clima, y el clima es it.
¿no? Tercera persona. The weather changes quickly in many places in the US, but not in Southern California. Pero no en el sureste de California. The sun shines a lot there, ¿no? El sol brilla mucho ahí. Shines también es el verbo brillar, ¿no? Pero aumentamos una S porque estamos hablando de sun, y the sun es tercera persona, it. Luego dice, en negativo, it doesn't shine. Esa es la forma de hacer un negativo en presente, con un auxiliar. En este caso, does, ¿por qué? Porque estoy hablando de it, tercera persona. Recuerden, los auxiliares que utilizamos en tercera persona van a cambiar, ¿no? Yo tengo auxiliar do y does, nada más. El do voy a usarlo para todos, a excepción de la tercera persona. He, she and it. Solo para ellos voy a usar el does. El do para todo el resto. ¿Bien? Entonces yo uso para mi negativo aquí, doesn't shine every day. But be careful when it shines. Pero cuidado cuando brilla, dice, cuando sale, ¿no? El sol. It gets, también el verbo get, aumentamos una S, ¿por qué? Porque estamos hablando en tercera persona. It, very hot. En sí, get es el verbo conseguir, ¿no? Pero en este caso, vamos a nosotros traducir esto como que de repente consigue ser o se torna muy caliente, si estamos hablando del clima, ¿no? I always wear sunglasses when I go out. Ahí está, tienen también resaltado el verbo wear, que es usar, y ya lo hemos visto anteriormente en una frase que dice wear sunglasses, ¿no? Los lentes de sol. When I go out, cuando yo salgo. Go out, salgo, ¿no? Siguiente, American like animals. A los americanos les gustan los animales. Naomi from Japan, ¿qué dice? Naomi, I have a lot of friends here and many of them have a dog. Ahí está el verbo tener, have, a cat or a bird. Ahí está. One American family that I know has a dog. Ahora, ¿por qué tenemos el verbo have aquí y por qué el verbo has aquí? Porque en el primer renglón, have no cambia en sí porque estamos hablando de un plural, viene de un plural. Miren lo anterior, dice I have a lot of friends. Ahí está mi plural. Here, and many of them, muchos de ellos, tienen un perro, have. Mi verbo no va a cambiar. ¿Por qué cambia abajo? ¿Por qué cambia have? Porque en este caso estamos hablando de una familia americana. De una familia americana. One American family that I know has a dog. ¿No? Estamos hablando de cada familia americana que conozco tiene un perro, ¿no? Y si vamos a reemplazar familia americana, ¿por qué lo reemplazamos si queremos hacer un pronombre personal? Por it. Por eso que tiene que cambiar el verbo have. And reverse. American people love animals. Ahí está. American people es plural. Love, adoran, ¿no? Adoran a los animales o aman a los animales. Siguiente y último párrafo, Americans are always loud. Ahí está. It says here, let's check. Okay, then we have the word Gianni from Italy, it says. ¿Qué dice Gianni from Italy? Some Americans are very loud. Very loud. But I work, ahí está, el verbo trabajar también que está resaltado, with an American man at a coffee shop. And he's really quiet and polite. Aquí tenemos, si queremos hablar un poco de adjetivos, tenemos el adjetivo loud, which is noisy, muy ruidosos, ¿no? Muy escandalosos, ruidosos, ¿no? Y lo opuesto, lo contrario sería quiet, ¿no? Muy tranquilos, and polite, muy educados. He doesn't talk, ahí tienen un negativo con el verbo talk, hablar. Usamos el does porque estamos hablando de he, de tercera persona, y en negativo el doesn't. He doesn't talk very much, but he's a very nice guy. No lo habla mucho, pero es muy bueno, un buen tipo. Muy bien, esa es la lectura del párrafo entonces que estamos viendo. Y lo que les decía, o lo que nos dicen acá, es que notemos el uso del presente. Cuando usamos el presente simple, en qué situaciones vamos a cambiar algunos verbos en presente simple. Recuerden que es en tercera persona.
como en el caso de she, for example, she cooks. Pero si yo digo, estoy hablando de mí, yo digo I cook. Ahí no tengo por qué cambiar mi verbo. Y si yo quiero hacer un negativo, yo digo I don't cook. Pero si quiero hacer un negativo en tercera persona, entonces tengo que decir she doesn't cook. Como lo que estoy poniendo en estos momentos por el chat, ¿no? She doesn't cook. Ahí está un negativo en tercera persona, ¿no? Me dice aquí, do you think they are true or not true? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cierto o no esto? Bueno, estos son testimonios de algunas de las personas que viven en los Estados Unidos. Y lo que más resalta aquí, como les digo, muy aparte de la información que nos puedan brindar, es casualmente el uso del presente simple en su forma negativa, afirmativa y cuando cambia en tercera persona. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver con el... A ver, un segundo. Vamos a arreglar esto. Okay, then. So, we are in page 20 and we have there answer the questions with a partner. Bien, aquí vamos a hacer el uso entonces de, o poner en práctica lo que hemos aprendido anteriormente. It says, look at the highlights verbs. En el texto anterior tienen verbos resaltados, ¿verdad? Están resaltados. Muy bien, it says, why do some verbs end in S? Eso es lo que estábamos estudiando, ¿no? ¿Por qué algunos verbos terminan en S? Y ya hemos dado una ligera explicación sobre ello. Number 2 says, write the he, she, it form of these verbs. Muy bien. Tenemos el verbo change, ¿no? Change. Si retrocedemos al texto y queremos ubicar el verbo change, pues el verbo change se encuentra en el tercer párrafo, donde dice the sun shines, lo voy a señalar, the sun shines a lot in Southern California, ¿no? Entonces, ¿sí? Si decimos que el sol brilla al sur de California, ¿no? En Southern California, tenemos ahí the weather changes quickly. Lo que me dicen es por qué el verbo change está resaltado, tiene una S más, ¿no? Entonces dice, write the he, she, it form of these verbs. ¿Ok? Ok, ¿por qué si estamos en pregunta 1, dice, look at the highlight verbs, why do some verbs end in S? ¿Por qué algunos verbos terminan en S? Porque casualmente son verbos que están en tercera persona del singular. Muy bien, entonces, si yo quiero dar una respuesta a la primera pregunta, entonces diría que si yo voy a usar he, she or it, y luego voy a utilizar un verbo, este tiene que cambiar, como en el caso de cook, ¿no? Si yo digo she, yo voy a decir she cooks. Estoy abajo en el chat. A ver, ahí está. Por ahí va, ahí está. Entonces yo digo she cooks. Por eso que me dicen que en la pregunta 2, write he, she, it form of these verbs. Acá tienen algunos verbos y lo que me indican es que ponga aquí, que escriba la forma de estos verbos en he, she, it. Quiere decir, si yo uso he, she or it, yo tengo que cambiar estos verbos, ¿no? Para los tres los tengo que cambiar. Entonces yo voy a escribir cómo sería change con estos tres verbos, ¿no? It sería, como lo estoy ubicando en estos momentos, changers. Ahí está. Luego tengo el talk. ¿Cómo sería mi verbo para estos tres pronombres personales? Talks. Tengo el verbo cook. Y mi verbo cook cambiaría a solamente cooks. Ahí aumento una S. ¿Qué pasa con el verbo have? Para estas tres personas, he, she and it, yo tendría que decir has. Recuerden, tengan cuidado, no es have, es has, ¿no? Lo cambio a has. Luego tengo el verbo go. El verbo go iría goes. Muy bien, goes. Y luego tengo el verbo eat.
Y el verbo eat iría con solo una S, eats. Y ahí tienen ustedes las tres formas, las formas de algunos verbos que van a cambiar con el uso en tercera persona. ¿Bien? Muy bien. Vamos a la página 128 para repasar algo de gramática. Page 128, Grammar Bank 3A. Okay, let's see. Page 128, Grammar Bank 3A. Vamos a ver por aquí. Ahí lo tienen. Simple present. Vamos a repasar un poco del presente simple. Ok, bien. ¿Qué es lo que dice aquí? Vamos a escuchar primero un audio. Escuchamos primero un audio donde ustedes van a poder gozar de la pronunciación de esas 4 oraciones. Ahí vamos con el primer audio. 2.4 Americans like fast food. They live in houses with yards. My husband works from 9 o'clock to 5 o'clock. Anne has 3 children. Muy bien. Tienen entonces ahí las 4 oraciones. Americans like fast food. They live in houses with yards. My husband works from 9 to 5 and has 3 children. Lo que quiero que noten aquí es el uso de los verbos que están en azul, ¿no? Como en la primera oración dice Americans, esto es plural, mi verbo like no va a cambiar, se queda ahí, tal cual. En la siguiente oración también tengo un plural they, por lo tanto mi verbo live tampoco va a cambiar. En la siguiente oración tengo my husband works, aquí mejor lo vemos, my husband works. ¿Y por qué cambia el verbo work con una S? Porque estoy hablando de my husband, y si yo voy a reemplazar my husband por un pronombre, pues tengo que usar he, ¿verdad? Entonces, si es tercera persona, mi verbo tiene que cambiar. Lo mismo ocurre en el último caso, donde dice Anne have 3 children. Anne es tercera persona, por lo tanto mi verbo have cambia a has. Muy bien. Luego tengo 2 columnas donde tengo he conjugado mi verbo work para todas las personas en este caso, para todos los pronombres personales, I, you, he, she, we, you, they. Muy bien. Y tengo conjugado el verbo work. Como pueden darse cuenta ahí, el verbo work está en la columna izquierda, está en afirmativo, y en la columna derecha está en negativo. ¿Cómo voy a hacer un negativo en presente? Utilizando mi auxiliar. En este caso mi auxiliar es do. En negativo, don't. Muy bien. Entonces yo digo I work, I don't work. Si digo you work, yo digo you don't work. Very good. Ahora, si yo voy a hablar en tercera persona, he, she, it, ahí casualmente está bien claro, y lo voy a resaltar yo con un círculo, que mi verbo está cambiando, ¿verdad? Está cambiando. Ese verbo ese verbo work está cambiando a works. Bien. Entonces yo lo voy a encerrar en un círculo. Ahí está. Tal cual en el negativo, en la forma del negativo. Bien. Entonces, si yo voy a decir he, she, it works y quiero hacer un negativo, también mi auxiliar tendría que cambiar. Entonces mi auxiliar ya no puede ser, en este caso, don't, como he venido usando anteriormente. Si yo voy a hablar ya de tercera persona, mi auxiliar va a cambiar a does. Pero como estoy haciendo un negativo, entonces tengo que usar doesn't, does not, which is does not, the same thing. He, she, it doesn't work. ¿Ya? Ok, we continue then. Luego tenemos los plurales, ¿no? We, you, and they work. En los plurales los verbos no van a cambiar, siguen igual. Y los auxiliares tampoco, en este caso sigo utilizando mi auxiliar don't, ¿no? Porque estoy haciendo un negativo en este caso. Bien. Luego me indica ahí, me está hablando de contractions. Voy a ver por este lado porque se me hace mucho más fácil.
Contractions, don't. Ahí me explica que el don't es do y not. Y el doesn't es does and not. Para hacer los negativos, to make negative, use don't or doesn't, más la base del verbo. En este caso, she doesn't y el verbo work. Nunca va a ir el negativo solo, recuerden que tiene que ir acompañado del verbo. Ahora, yo jamás cuando hago un negativo, en tercera persona, yo no voy a cambiar mi verbo. Lo que va a cambiar es el auxiliar. Estoy hablando cuando haga un negativo. Tienen ahí el ejemplo. He doesn't. Ese he es tercera persona. El he es tercera persona. Ok, estoy por aquí. El he es tercera persona. Dice, en tercera persona mi auxiliar tiene que cambiar. En este caso mi auxiliar es does y yo quiero hacerlo en negativo, pues digo he doesn't. Y siempre tengo que tener mi verbo. ¿Cuál es mi verbo? Mi verbo work. Entonces, cuando ya usé mi auxiliar, yo ya no voy a cambiar el verbo por más que esté en tercera persona. Lo único que va a cambiar es el auxiliar. ¿Me dejo entender? Entonces, yo no voy a decir, como me dice ahí, bien claro, he doesn't work. Mister, usted dijo que el verbo aumenta una S en tercera persona. Ok, pero solo en oraciones afirmativas. Si yo voy a usar un negativo, yo no voy a modificar el verbo. El auxiliar ya me está sirviendo como un modificador. Está sirviéndome como para yo poder hacer mi oración con una estructura correcta. ¿Sí? Entonces, yo solo voy a cambiar el auxiliar. Si voy a usar primera persona, uso mi auxiliar don't. Estoy hablando negativo. Si voy a usar en tercera persona, voy a usar mi auxiliar doesn't, negativo. Pero obviamente tengo que usar mi verbo. ¿Mi verbo va a cambiar? Ya no. ¿Muy bien? En afirmativo sí. Seguimos. Luego me dice las reglas. A ver, aquí tenemos algunas reglas. Spelling rules for he, she, it. Bien. Dice, I work, play, live. He works, plays, lives. Ahí está. Son algunos de los verbos que estamos viendo que solo se aumenta la letra S. Otra de las reglas. Para los verbos watch, finish, go and do, ok, aquí lo tienen ustedes. Para los verbos watch, finish, go and do, los que estoy señalando en estos momentos, ¿qué me dice la regla? Yo no solamente voy a aumentar una S, tengo que aumentarle ES, como lo tienen ahí en el ejemplo. She watches, finishes, goes and does. Bien, does. Recuerden que el do y el does no solamente son verbos, sino que también son auxiliares. Ayudan, como lo hemos visto anteriormente, para hacer una oración en negativo. ¿Sí? O para, en este caso, en algunos casos, preguntas también. Vamos a verlo poco a poco. Tengo ahí el ejemplo de study, el verbo study. I study. She studies. Muy bien. ¿Por qué les puse el verbo study como ejemplo? Porque es un verbo que termina en Y. Todos los verbos que terminan en Y y yo voy a utilizarlo en tercera persona, como en el caso de she, que estoy señalando aquí, entonces ese verbo que termina en Y voy a quitar la Y y voy a poner solo una letra I, E, S. Regla, por regla. Bien. Entonces si yo digo I study y quiero decir she, utilizarlo con el pronombre personal she, entonces yo digo she studies. Pero no solo aumento una S, sino que me olvido de la Y y aumento una IES. Esto lo tienen que tener muy claro porque esas son las reglas que van a hacer y van a acompañarlos siempre ustedes. Muy bien, luego me sigue diciendo las reglas. The spelling rules for the he, she, it forms are the same as for the plurals. Bien, son las mismas que para el plural. Bien, tener cuidado, be careful with some he, she, it forms. ¿No? I have, he has. Por ejemplo, con el verbo have, ¿no? Yo no voy a decir have, por eso que ahí está tachado, tengo que decir has. Go, ya les dije que se aumenta una ES, goes. Do, does. Says, no, nada más. Bien. Luego dice, we use the simple present for things that are generally true or that habitually happen, ¿no? Usamos un presente simple para cosas que pasan generalmente. Bien, ahora vamos a hacer un poco de práctica y nos vamos a la página 129, page 129, and it says change the sentences. My mom drinks coffee. I drink coffee.
Ok, lo que tenemos que hacer aquí es hacer un cambio de las oraciones. Si la oración está en tercera persona, pues la cambio a primera, ¿no? La cosa es que tengo que cambiar ese verbo. Ahora tenemos un ejemplo en la primera. I go to the movies. Está en primera persona. I go to the movies. Y la siguiente es she. Ahí tengo que utilizar que. Tengo que utilizar... estamos hablando en tercera persona. Entonces, ¿mi verbo cuál es? Primero, tengo que darme cuenta dónde está mi verbo, ¿no? Yo me doy cuenta dónde está mi verbo. Aquí mi verbo lo ubico primero. Mi verbo es go. Entonces ese go es el que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque estoy trabajando ahora con she, tercera persona. Go. ¿Cómo era go? Para eso yo tengo que tener ya mi blog de notas con lo que ya he ido aprendiendo, ¿no? Entonces mi verbo go va a cambiar a goes, porque así me dice la regla. She goes to the movies. Ahí está. She goes to the movies. ¿Sí? Number 2. We live in an apartment. We live in an apartment. Pero ahora me dice que yo tengo que usar en tercera persona, he. ¿Cuál es el verbo? He lives in an apartment. Ajá. Esa es la correcta oración para la siguiente. Luego tengo en tercera persona, she. She has 2 children. ¿Qué tal si yo cambio ese verbo has con un plural? Me ponen they. ¿Cuál es el plural? El verbo correcto para they es have, ¿no? They have 2 children. They have 2 children. Very good. My dad doesn't like cats. My dad doesn't like cats. Entonces, si yo digo I, muy bien, I don't like cats. Muy bien. ¿Por qué don't? A ver. ¿Por qué don't? ¿Recuerdan? Si yo digo my dad, estoy hablando de mi padre. Mi padre es he. Esa es tercera persona. Por eso que estoy utilizando un auxiliar does. En este caso negativo, doesn't. Like no cambia porque, como les dije, si ya yo voy a modificar mi auxiliar, ya mi verbo no cambia por más que esté en tercera persona. Pero si yo digo en primera persona I, en el caso que acabo de poner en estos momentos, mi auxiliar va a ser don't, no doesn't. Y mi verbo queda tal cual. I don't like cats. Number 5. The stores close at 9:30. Ok, primero tengo un plural que es tiendas, the stores. Close, mi verbo no cambia porque está en plural. Pero en este caso voy a hablar de supermarket. Y de supermarket es, si lo voy a reemplazar, es it, que está en tercera persona, ¿no? Ya no estoy hablando en plural, estoy hablando solamente de supermarket, estoy hablando de algo. En este caso es it. The supermarket closes. Ahí sí va a cambiar mi verbo. Closes at 9:30 p.m., ¿no? Muy bien. Esto sería en tercera persona. Number 6. We don't study French. Muy bien. Tengo el ejemplo con my sister. My sister, recuerden que es negativo, entonces tengo que cambiar ese don't, que está en plural, por, en este caso, un auxiliar en negativo, pero para tercera persona. ¿Por qué? Porque my sister es tercera persona. Si yo reemplazo my sister por un pronombre personal, ¿qué voy a usar? She. Very good. So, my sister, ¿cuál es mi auxiliar para tercera persona en negativo? Doesn't. Okay? My sister doesn't. ¿Mi verbo cambia? No. My sister doesn't study French. Ahí está. Number 7. I do housework. My husband, ahora estoy hablando en tercera persona. My husband, en este caso do, ¿está trabajando como auxiliar o como verbo? Eso también tenemos que saber reconocer. En el number 7, I do housework. Como verbo, ¿verdad? Entonces el verbo do, que es hacer, voy a ahora transformarlo en tercera persona con my husband. My husband is he. ¿Cuál sería la transformación para el verbo do? En este caso en tercera persona es does. My husband does housework. ¿Bien?
housework. Muy bien. Qué bueno sería que todos los husbands hagan la tarea del housework, no la tarea de la casa. Bueno, muy bien. Seguimos. Number 8. I want a guitar. Affirmative. My son. Ok, si ahora hablo de my son y tengo que ubicar mi verbo wants. Entonces yo digo my son wants a guitar. Bien, ahí está. ¿Por qué le he puesto ese miss? Porque estoy hablando en tercera persona. My son es tercera persona. Number 9. I don't work on Saturdays. Es negativo. Ahora estoy hablando de my friend. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar el verbo o mi auxiliar. Mi auxiliar. ¿Cuál es mi auxiliar para tercera persona? Does. Estoy hablando en negativo, le digo doesn't. My friend doesn't. ¿Mi verbo cambia? No. Recuerden que los días de la semana se escriben en mayúscula. Ajá. Lo cual no ocurre en español, ¿verdad? En español nosotros ubicamos los días de la semana en minúscula, no hay problema. Pero en inglés no. En inglés van en mayúscula. Bien. And finally, number 10. Our classes finish at 5 o'clock. Our classes finish at 5 o'clock. Ok, aquí estoy hablando en plural. Aquí estoy hablando en plural. Y aquí estoy hablando our English class. Ok, English class es solamente, voy a reemplazarlo por it. ¿Qué es English class? ¿Qué cosa es English class? Es he, she, I, they. ¿Qué cosa es? Es it. Es algo, ¿no? Classes es plural. English class. Our English class. Esta, it. ¿Cuál es mi verbo? Finish. ¿Cómo lo cambio? Según me dice mi regla que para el finish tengo que aumentar S. Esa es la regla. Finishes at 5 o'clock. Ahí está. Así quedaría. A ver. I don't know what I'm doing here. Yeah, I think I got it. Yeah. Ajá, ahí está. Our English class finishes at 5 o'clock. Y esa es la manera como tenemos que hacer o convertir si es de plural a singular y si es de primera persona a tercera persona, ¿no? Según ello van a cambiar mis verbos. Bien. Seguimos entonces. A ver. Okay, before we go, we are going to complete the sentence without plus or minus verb, es decir, en afirmativo o negativo, bien, pero de acuerdo a lo que vemos aquí a la izquierda tenemos afirmativo, negativo, afirmativo, negativo. De acuerdo a eso nosotros vamos a hacer la oración. ¿No? ¿Con qué? Tenemos algunos verbos en esta casilla. El verbo eat, have, listen, play, read, speak, study, work and work. Bien, tenemos un ejemplo ahí. Tenemos un signo más que significa affirmative. Entonces hago mi oración en affirmative. They, y escojo un verbo del grupo, que es study, lo cual voy a tachar porque ya está utilizado. They study economics. They study economics. ¿El verbo study está cambiando? No. ¿Por qué? Porque tengo they. Y they es plural. ¿Y para los plurales mi verbo cambia? No. Then we have number 1. Pedro. Pedro in an office. ¿Recuerdan cuál eran las frases verbales in an office? ¿Con qué iba? Con el verbo work, ¿verdad? Entonces voy a tachar mi verbo work. Ahí está. Y voy a poner inmediatamente Pedro work. ¿Work or works? Works, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, pero yo me estoy olvidando de algo. ¿Qué signo tengo al lado izquierdo? Tengo un signo más o menos. El más me indica afirmativo y el menos me indica negativo. Entonces, tengo que hacerlo en negativo. ¿Cuál es mi auxiliar para Pedro en negativo?
¿Cuál sería mi auxiliar? Do, no, porque Pedro es tercera persona y mi auxiliar sería does. Pero como estoy trabajando en negativo, tengo que poner doesn't. Muy bien, si ya utilicé mi auxiliar en negativo, doesn't, para tercera persona, que es Pedro, tengo que utilizar mi verbo, sí o sí. ¿Cuál es mi verbo para in an office? Tengo el verbo eat, no, have, listen, play, work, ¿verdad? Entonces, Pedro doesn't work in an office. Esa es la manera como yo tengo que ir haciendo estos ejercicios. Pedro doesn't work in an office. Very good. Number 2. Eva, books in English. Books in English. Affirmative. Aquí voy a hacer una oración en afirmativo. Eva, books in English. A ver, necesito un verbo. ¿Cuál sería mi verbo en este caso? Solamente voy a hacerlo en afirmativo. Mi verbo es read, ¿verdad? Eva read o reads. Reads books in English. Muy bien. ¿Por qué reads? Porque estoy hablando de tercera persona, which is Eva, is she. Then we have you. Muy bien. You, y me dicen que hago una oración en afirmativo. You. Tengo, vamos a tachar read porque ya lo hemos hecho. Muy bien. Y luego tengo Arabic very well. Arabic. Ok, es un idioma, ¿no? Arabic, like English, Spanish, French. ¿Qué se hacen con esos idiomas? ¿Se ven? No, se hablan, ¿verdad? Entonces, yo digo speak. Very good. Aquí exactamente va a encajar mi verbo speak. Entonces, si yo digo you, ¿cómo sería mi verbo speak? ¿Va a cambiar? No, porque no es tercera persona. Entonces, yo solamente digo you speak. Arabic very well. ¿Y por qué no uso ningún auxiliar ni nada? Porque solamente me están pidiendo que haga mi oración en afirmativo, nada más. La siguiente oración es con I, primera persona. I, y me dicen que lo haga en negativo. Si ya me ponen un signo menos, yo tengo que hacer mis oraciones en negativo pensando en mis auxiliares, siempre. Negativo, auxiliares, porque para el presente siempre voy a usar mis auxiliares. Do or does. En este caso negativo, don't or doesn't. ¿Bien? Entonces digo, I, games on my phone. Games on my phone. Juegos en mi celular. Muy bien. Puede ser. ¿Qué se hacen con los juegos? ¿Se ven o se juegan? Se juegan, ¿verdad? Entonces acá tengo el verbo jugar, miren, tengo play. Entonces yo digo, I, games on my phone. Negativo, me dicen, ya, inmediatamente mi negativo para I es don't. I don't. ¿Qué verbo voy a usar? Play. Mi verbo no me complico en cambiarlo porque ya tengo mi auxiliar. I don't, y aparte no voy a cambiar nada porque no está en tercera persona. I don't play games on my phone. Number 5, affirmative. Tengo a Paolo, es tercera persona. Paolo, glasses. Muy bien, déjenme subrayar entonces el verbo play que ya está utilizado y también el verbo, a ver, work, read, speak, play. Muy bien, study. Muy bien. Paolo, glasses. ¿Recuerdan qué verbo iba con glasses? Claro que sí, es wear. Paolo, y me dicen que es afirmativo, Paolo wears glasses, ¿verdad? ¿Por qué wears? Porque está en tercera persona y tengo que modificar mi verbo aumentando una S. Muy bien. Paolo wears glasses. Number 6. We, affirmative. To music on the bus. ¿Qué verbo iba con to music? De hecho, siempre listen. Listen to music. ¿Sí? Entonces yo voy a poner acá we. A ver. We listen, es afirmativo, ¿verdad? Muy bien. We listen to music on the bus. As simple as that. No voy a cambiar porque no es tercera persona. Y voy tachando el listen también. Then we have they. They have es exactamente el verbo que corresponde para comida. Fast food, en este caso. Pero me dicen que lo haga en negativo. Entonces yo digo they don't. ¿Por qué me auxiliar don't? ¿Por qué?
Porque es el pronombre personal es plural. They. They don't have fast food. Don't. ¿No? Mi auxiliar es don't. Si fuera tercera persona tendría que utilizar mi auxiliar doesn't. Muy bien, y finalmente Julia. Tenemos a Julia. Julia. Y solamente me queda el verbo eat. I mean, el verbo have, ¿no? So sorry. Aquí entonces en Julia vamos a poner, cuando nosotros hablamos de comida, chicos, puede ser ambos, ¿ah? Cuando nosotros hablamos de comida, decíamos have y podemos decir también eat. Muy bien, pero en este caso vamos a modificar esto de acá porque tenemos que utilizar ese verbo have para children, que también se usa, ¿no? El verbo tener, ¿no? Puedo decir have a sandwich, por ejemplo, y también puedo decir have two children, ¿no? Y entonces aquí vamos a utilizar el verbo eat. They, me dicen negativo, ¿verdad? They don't eat fast food, porque eso es lo que hemos estado trabajando anteriormente también. Julia me dice afirmativo, ¿no? Nada más. Muy bien, acá entonces encaja mi verbo have. ¿Y cómo tendría que cambiar en tercera persona? A has, ¿verdad? Porque estoy hablando de Julia, which is she. Julia has two children. And that's all. I hope you have understood everything. Bien. And that's what's all for today. Remember that you have to change the verb in third person. And you have to change also the auxiliary. Recuerden que tiene que cambiar el auxiliar y el verbo en tercera persona. Es decir, cuando nosotros hablamos de he, she and it, ahí tenemos que tener cuidado porque tenemos que cambiar nuestro verbo. No se olviden porque eso es bastante, hay trampas ahí, sobre todo en los exámenes, ¿no? Y si me piden un negativo, apenas yo veo un menos, tengo que utilizar mis auxiliares. Mi auxiliar para el negativo es don't y doesn't para las terceras personas. Mi verbo al cambiar mi auxiliar ya no cambia, no se modifica. Bien, well, that was all for today. Thank you very much and have a nice day. Bye bye.